Bien, ahora vamos a concentrarnos en la solución de algunos ejercicios de análisis dimensional. A ver, nos está pidiendo entonces el primer ejercicio, hallar las dimensiones de las principales magnitudes derivadas. A ver, vamos a empezar con una magnitud bastante sencilla. Vamos a empezar con el área. A ver. Tenemos esta magnitud y vamos a calcular las dimensiones. A ver, al área lo vamos a representar con una letra A mayúscula. Y entonces para poder calcular las dimensiones, primero necesito la fórmula. Siempre vamos a buscar la fórmula. A ver, ¿cuál sería la fórmula para poder calcular el área, ¿no? Como magnitud? Tenemos bastantes posibilidades, ¿no? De repente el área de un triángulo, de un rectángulo. A ver, esta vez vamos a trabajar con el área de un triángulo. A ver, voy a dibujar un pequeño triángulo. Ahí está. Yo necesito dos dimensiones, ¿no? Necesito conocer la base y la altura respecto a esa base, ¿no? H. Basta con saber esas dos dimensiones, entonces yo voy a poder calcular el área de este triángulo. Entonces, el área como fórmula va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula. Pero a mí me están pidiendo calcular las dimensiones. Entonces, dimensionalmente, a ver por acá, dimensionalmente, digo, ¿no? Si yo tengo la fórmula, entonces yo puedo calcular rápidamente las dimensiones de esta magnitud llamada área. Entonces aplico los corchetes, va a ser igual. A ver, aquí tengo un número, un medio, ¿no? Por la segunda ley del análisis dimensional, todo número dimensionalmente se reemplaza por la unidad, ¿no? O simplemente no se toma en cuenta. Entonces las dimensiones de un medio, simplemente 1, y entonces vamos a concentrarnos en las dimensiones de la base por las dimensiones de la altura, ¿no? Ya las dimensiones de un medio simplemente es 1, que ya no se consideran. Y entonces la base es una longitud, dimensionalmente es una longitud igual que la altura, ¿no? Por lo tanto, las dimensiones del área va a ser igual. Esta es una longitud, la reemplazamos. Esta también es otra longitud, está multiplicando. Y entonces estamos llegando a la conclusión de que las dimensiones de área va a ser igual, ¿no? L por L, L al cuadrado. Y ahí tenemos las dimensiones para esta magnitud del área, ¿no? Esas serían entonces sus dimensiones. A ver, en esta parte vamos a trabajar las unidades, ¿no? Conociendo ya las dimensiones del área, yo puedo calcular las unidades. Basta con saber las unidades de esta magnitud fundamental, ¿no? La unidad para la longitud es el metro. Y como símbolo tenemos o trabajamos con una m minúscula. Como está elevado al cuadrado, también elevamos al cuadrado. Y ahí tenemos
las unidades para el área, serían los metros cuadrados. Ahí tenemos entonces las dimensiones y también las unidades o la unidad para esta magnitud del área, ¿no? Y así podríamos calcular la magnitud o las dimensiones del área para cualquier figura, ¿no? No interesa entonces cualquier figura, no interesa, ¿no? Si es un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Pi no se cuenta, ¿no? A ver, vamos a hacer para que quede claro, a ver, de un círculo. Ahí tenemos el círculo. Y necesitamos conocer el radio. Y a partir de este parámetro radio, yo puedo calcular el área, ¿no? El área a qué va a ser igual a pi, esta magnitud o este radio elevado al cuadrado. Y entonces, a partir de esta fórmula, yo puedo calcular las dimensiones, ¿no?, del área. Las dimensiones de pi, vamos a considerar para aplicar la segunda ley del análisis dimensional. Por las dimensiones del radio elevado al cuadrado. Entonces nos estamos dando cuenta que la longitud tiene varios nombres, ¿no? Tiene base, altura, ahora radio, ¿no? Puede ser diámetro también. Entonces, por la segunda ley, las dimensiones de área, todo número se representa por 1 y la vamos a simplemente ignorar. O podríamos decir que las dimensiones de un número es 1. Y entonces solamente estaría quedando las dimensiones del radio, que vendría a ser una longitud elevado al cuadrado. Y ahí está, es lo mismo, ¿no? Sea triángulo, rectángulo, cuadrado, cualquier figura, las dimensiones del área siempre van a ser L al cuadrado. Entonces, ya este conocimiento debemos de tenerlo presente, o en todo caso, ya memorizarlo, ¿no? Porque es sencillo conocer, ver la magnitud o las dimensiones de esta magnitud área. Bien, entonces del área lo tenemos claro. Ahora vamos a trabajar lo que es el volumen. Bien, entonces ahora vamos a ver, trabajar esta magnitud del volumen. Bien, el volumen lo vamos a utilizar el V, pero a veces se confunde con la velocidad. Por eso que voy a hacer una rayita al centro y el volumen para mí va a ser ese símbolo. Y ahora la pregunta sería, ¿con qué sólido vamos a trabajar para poder calcular el volumen? Muy similar al área, con cualquiera, ¿no? No interesa, ¿no? A ver, vamos a empezar con un paralelepípedo. A ver, vamos a dibujar. Paralelepípedo básicamente es un cajón, una cajita. Ahí está, donde para calcular el volumen necesito, a ver, el largo, ancho y altura. Así vamos a poner largo, una L, ancho, a ver, una A mayúscula, y altura, una H mayúscula. A ver, con esos parámetros vamos a trabajar, o esas dimensiones. Y entonces
tenemos la fórmula. Siempre nos van a pedir la fórmula. El volumen entonces de un paralelepípedo sería la multiplicación del largo por el ancho y por la altura, ¿no? Esa es la fórmula. Y a partir de ella ya se puede calcular las dimensiones, ¿no? Ponemos los corchetes y ya voy por las dimensiones, ¿no? L es largo, es una longitud. También dimensionalmente, vamos a poner así, ¿no? Las dimensiones de largo por las dimensiones del ancho por las dimensiones de la altura, ¿no? H. Listo. Entonces ahora sí vamos a calcular las dimensiones para el volumen. Este L es largo, es una longitud. También se utiliza L mayúscula. El ancho es una longitud, multiplicado entonces por una L. Y la altura también es una longitud, vamos a volver a multiplicar por L, ¿no? Porque las dimensiones de la longitud siempre, hoy ya hemos establecido que es L, ¿no? Y entonces aquí podemos apreciar que las dimensiones para el volumen van a ser L por L por L, L al cubo. Y entonces de manera similar, para las unidades, por acá, la unidad del volumen, solamente nos fijamos en las dimensiones de esta magnitud de volumen. Yo veo que es L en la base, es una longitud, y la longitud tiene como unidad el metro, y simplemente como está el cubo, también lo elevamos al cubo. Y entonces ahí tenemos la unidad para el volumen, los metros cúbicos, dentro del sistema internacional. Obviamente tenemos varias unidades, ¿no?, alternas, por ejemplo los litros, ¿no? Pero dentro del sistema internacional tenemos que la unidad del volumen es el metro cúbico. De ahí ya se puede hacer las conversiones necesarias, ¿no?, si nos piden en litros, mililitros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya hemos calculado las dimensiones para el volumen, ¿no? Entonces, hasta ahora relativamente fácil. A ver, como un ejemplo más para que quede claro la segunda ley, yo puedo trabajar con una esfera, ¿no? Ahí tengo una esfera. ¿Qué necesito saber para calcular el volumen de la esfera? Necesito también su radio. Tenemos el radio. ¿Y cuál sería el área para la esfera? El área no, el volumen. A ver, el volumen para la esfera sería 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Y entonces, a partir de esa fórmula, yo puedo calcular las dimensiones, ¿no?, muy similar a la anterior. Y entonces, otra vez nos encontramos con esta parte numérica, ¿no? 4/3 de pi. Todo eso es un número. Y sabemos que dimensionalmente este número, todo eso, ya es 1. Y entonces estaría quedando solamente las dimensiones del radio elevado al cubo, ¿no? Por la segunda ley, todo número dimensionalmente es 1. Y entonces tendríamos que las dimensiones de volumen va a ser igual.
El radio ya sabemos que es una longitud, dimensionalmente sería una L, ¿no? Al cubo. Y ahí está, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que trabajes con un paralelepípedo, con un cubo, con una esfera, un cono, da lo mismo. Siempre dimensionalmente va a ser un L al cubo, ¿no? Siempre. No interesa, voy a trabajar a partir de la fórmula, pero no interesan los números que lo acompañan, ¿no? Porque son adimensionales. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar, a ver, para otra magnitud, al que le vamos a llamar densidad. Esta es una magnitud, a ver, que tiene lo vamos a representar con este símbolo, ¿no? El ρ. Esa es la representación para la densidad, ¿no? Esta magnitud se utiliza bastante cuando se estudia los fluidos, el agua, por ejemplo, ¿no? Una propiedad importante es la densidad, ¿no? No solamente para los fluidos, ¿no? De repente también para sólidos, ¿no? Siempre se necesita saber la densidad, pero generalmente lo usamos en fluidos, ¿no? Entonces, necesitamos siempre saber la fórmula. Aquí ya tenemos la fórmula para el paralelepípedo, para la esfera, y entonces para la densidad, ¿no? Justamente este tema de repente se complica porque debemos conocer ya las fórmulas de todas las magnitudes, ¿no? Pero como recién estamos empezando, un poco se hace difícil, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando, ya uno se va a ir familiarizando con estas fórmulas, ¿no? Entonces, por ahora, solamente como fórmula. Luego se va a explicar a detalle todas las magnitudes, aunque área, volumen, como son figuras geométricas, eso sí ya estamos familiarizados. Por ejemplo, la densidad ya es un concepto físico netamente, ¿no? Entonces, la densidad como fórmula, a ver, su fórmula, que es lo que necesito, o se define como, ¿no? La densidad es la relación que existe entre la masa sobre su volumen, y acabamos de estudiar ya el volumen. Esa relación. Dividiendo la masa ya sabemos, porque lo encontramos como una magnitud fundamental dentro del sistema internacional, y el volumen ya acabamos de estudiar, entonces ya podemos entender, ¿no? Entonces, que quede claro que la densidad utiliza este símbolo y es la relación entre la masa sobre el volumen de un cuerpo, de un líquido, lo que sea. Entonces ya tenemos la fórmula y ahora sí podríamos ya a ver acá, mediante símbolos, la masa lo vamos a representar por una, a ver, M minúscula, y el volumen ya lo tenemos con una V, pero una rayita al centro, ¿no? Para distinguir de la velocidad, ¿no? Porque vamos a utilizar la V para la velocidad, ¿no? Entonces, ya como símbolo, la densidad es la masa entre el volumen. Bien, entonces ahora aplicamos nuestros conocimientos de análisis dimensional, ¿no? Dimensionalmente, decimos, ¿no?, que las dimensiones, ¿no?, de la densidad va a ser igual
a las dimensiones de la masa sobre las dimensiones del volumen. Bien, a ver, vamos a aprovechar este espacio y decimos las dimensiones de la masa. La masa ya hemos dicho que es una magnitud fundamental. Las dimensiones lo representamos como una M mayúscula. Las dimensiones del volumen ya lo tenemos por acá arriba, ¿no? Sería L al cubo. Ahora aplicamos la primera ley, ¿no? ¿Qué dice la primera ley? Las dimensiones de cualquier magnitud derivada se expresan linealmente, no se puede expresar de esta manera, ¿no? Nada debe estar en el denominador, todo tiene que ser lineal. Por lo tanto, vamos a hacer eso, decimos que las dimensiones de la densidad van a ser iguales. Poquito de álgebra, la masa ya está en el numerador y esta dimensión L cubo que está en el denominador lo vamos a subir, pero al subir cambia de signo el exponente, entonces sería menos 3. Y entonces ya tenemos las dimensiones para la densidad, ¿no? Es esta. Y a partir de ahí ya podríamos calcular la unidad, ¿no? Habíamos dicho que el análisis dimensional sirve para eso también, para obtener las unidades de las diferentes magnitudes derivadas. A ver, nos concentramos por aquí nada más. La masa se mide en kilogramos. Eso ya está en nuestro cuadro de Sistema Internacional de Unidades. Esta es la unidad de la masa. De la longitud ya sabemos que es el metro, a la menos 3. Pero acá podríamos expresarlo como kilogramo entre, bajamos, ¿no?, metro cúbico. Y es así como expresaríamos la unidad, ¿no? No se estila mucho expresar con un exponente negativo en las unidades, ¿no? Tendría que ser kilogramo por metro cúbico. Pero sí las dimensiones, ¿no? Se tiene que expresar de esta manera. Esa es la ley, la regla. No se puede dejar así, pues. Se tiene que expresar como ml a la menos 3. Bien, entonces hemos logrado ya estudiar 3 magnitudes. A ver, vamos a continuar estudiando un poco más. Y ahora vamos a estudiar, a ver, a la velocidad. Y vamos a utilizar ese símbolo, ¿no?, V. Bien, esta magnitud la vamos a emplear cuando estudiamos cinemática o mecánica propiamente dicho. Ahí vamos a estudiar a detalle el concepto de la velocidad, ¿no?, o la definición. Pero simplemente vamos a reducirlo a una fórmula por ahora, ¿no? Como decía, eso es lo que lo hace complicado. Todavía no estudiamos la cinemática, sin embargo ya nos piden conocer la fórmula, ¿no? Y entonces no es difícil, es fácil de recordar. La velocidad, entonces, o el fenómeno que vamos a estudiar, va a ser siempre el recorrido de un cuerpo. Ahí está un pequeño cuerpo que en un instante va a estar por acá y al cabo de un tiempo ya ha cambiado la posición y lo vamos a tener por acá, ¿no? Entonces ha recorrido una cierta distancia, ¿no? También está involucrado el tiempo, ¿no? Tiene que invertir un tiempo
para llegar desde este punto A hasta este punto B, ¿no? Y entonces la relación que hay entre esta distancia y el tiempo es lo que llamamos de manera simple a la velocidad. Entonces este cuerpo, este móvil, se va a desplazar con una cierta velocidad. Y entonces la velocidad, asumiendo que es un movimiento uniforme, ya todo eso lo vamos a estudiar más adelante, constante, entonces la velocidad la vamos a, como fórmula, la vamos a definir como la relación entre la distancia sobre el tiempo. Esa es una manera simple de definir a la velocidad, ¿no? La relación entre la distancia y el tiempo que demora, ¿no? Bien, ya tenemos la velocidad. Recordar que es la distancia entre el tiempo. Ya el gráfico nos los dice todo eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar solamente con los símbolos. Y entonces, ahora sí, vamos a trabajarlo dimensionalmente, ¿no? A ver, entonces le aplico los corchetes y ahora sí no cambia nuestro lenguaje. Ahora es las dimensiones de la velocidad. Va a ser igual a las dimensiones de esta distancia entre las dimensiones del tiempo, ¿no? Una T minúscula. Listo. Ambas magnitudes ya están dentro del Sistema Internacional de Unidades consideradas fundamentales. Y entonces reemplazamos. Distancia es una longitud y sus dimensiones una L mayúscula, nada más. Este es tiempo. También ya tenemos las dimensiones, es una T mayúscula, ¿no? Por ser fundamental, ¿no? T mayúscula. Ya lo tenemos entonces las dimensiones para la velocidad, sería L entre T. Pero la primera ley no me permite expresarlo de esta manera, ¿no? Tenemos que expresarlo linealmente. Por lo tanto, las dimensiones de la velocidad van a ser igual a L, el T que está en el denominador sube, y por la ley de exponentes tiene que cambiar el signo del exponente, ¿no? Menos 1. Acá está con positivo, al subir con negativo. Y esas serían entonces las dimensiones para la velocidad. Y ahora trabajamos las unidades. A ver, la unidad para la velocidad. Tomamos en cuenta las dimensiones. A ver ahí. La longitud tiene como unidad el metro. Ya está. El tiempo, el segundo. Entonces sería metros por segundo a la menos 1. No se estila dejarlo ahí, ya para las unidades. Tendríamos que bajarlo ahora, ¿no? Metros por segundos. Y ahí están. Esa sería entonces la unidad para la velocidad, ¿no? Metros por segundo, que viene de acá, ¿no? A partir de acá. Entonces, se tienen las dimensiones y a partir de ella calculamos la unidad. Bien, entonces vamos a estudiar un poquito más. Por ejemplo, ahora podemos estudiar la aceleración. Vamos a simbolizar como una A minúscula. De igual manera, de manera simple, vamos a definir a la aceleración. A través de una fórmula. Tenemos ese mismo movimiento, ese
un cuerpo se va a mover de un punto a otro punto. Aquí la velocidad va a cambiar. Aquí hemos considerado que no cambia la velocidad, pero aquí va a cambiar. Entonces, en este punto A, la velocidad del cuerpo es una velocidad A, y por acá lo vamos a encontrar con una velocidad B. Ha cambiado la velocidad. Y entonces, ese cambio lo ha hecho consumiendo un cierto tiempo. Y también se ha desplazado desde el punto A hasta el punto B. Bien, entonces cuando varía la velocidad, ahí aparece la aceleración. Es una medida de la variación de la velocidad. La variación de la velocidad. Entonces, vamos a definir como una fórmula a la aceleración como una variación. Matemáticamente escribimos con un pequeño triángulo que indica la variación de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, decimos. Ese es la aceleración, así lo definimos. Pero toda variación todavía definimos restando la velocidad final menos la velocidad inicial, que sería A, entre el tiempo. Entonces, dimensionalmente acá podemos aplicar la tercera ley de las ecuaciones dimensionales. Si acá tengo una resta de velocidades, lo que me va a dar es una velocidad por el principio de homogeneidad, ¿no? Por eso que ya de manera simple podríamos dejarlo como que la aceleración es la división entre la velocidad entre el tiempo, pero más claro sería la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta diferencia al final siempre va a ser una velocidad. Ese es el principio de homogeneidad. Bien, entonces, ahora sí, dimensionalmente, vamos a calcular las dimensiones de la aceleración. Ya todos estos fenómenos se va a estudiar a detalle, ¿no? Cuando se estudia cinemática, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, dimensionalmente, ahora la aceleración va a ser igual, ¿no?, a las dimensiones de esta variación de la velocidad, ¿no?, que al final es velocidad, pues, pero lo vamos a poner de esta manera, sobre las dimensiones del tiempo. A ver, entonces las dimensiones de esta variación de la velocidad, que al final sigue siendo una velocidad por el principio de homogeneidad, ya los tenemos. Las dimensiones de la velocidad ya lo tenemos por acá arriba, ¿no? Sería Lt a la menos 1. Estamos reemplazando entonces porque ya conocemos, ¿no?, sobre las dimensiones del tiempo, una T mayúscula, ¿no? Ya lo tenemos, solo que la primera ley no nos permite tenerlo de esta manera. Entonces, cumplimos con la primera ley y lo vamos a expresar linealmente, ¿no? A ver, esta dimensión, L, ya está en el numerador y aquí puedo operar, ¿no? Tengo cociente de bases iguales, ¿no? Pongo la misma base y voy a restar, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 2. Y ya tenemos las dimensiones para la aceleración. Ahí están las dimensiones para la aceleración. Y entonces, ahora trabajamos la unidad para la aceleración. ¿Con qué unidad vamos a trabajar dentro del sistema internacional de unidades? A ver, la longitud sabemos que tiene como unidad el metro. Ahí está. El tiempo, el segundo, solo que es a la menos 2.
Listo. Pero no se estila trabajar de esta manera, ¿no? Esto lo convertimos entonces a metros por segundos al cuadrado. De esa manera puede ser, o también de esta manera. Entonces las unidades de la aceleración son los metros por segundos al cuadrado. Bien, entonces ya vamos dominando las dimensiones y sobre todo las unidades, ¿no?, que lo vamos a utilizar, ¿no? Ya cuando resolvemos ejercicios debemos uniformizar dentro del sistema internacional de unidades todas las magnitudes que intervienen en un fenómeno. Y entonces ya concentrarnos solamente en la parte numérica, ya no arrastrar las unidades, pero debemos tener claro, todas las magnitudes deben estar dentro del sistema internacional de unidades, para no tener problemas. Y si no están así, hacer las conversiones necesarias, que ya tenemos ese conocimiento, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a estudiar una más o un par más. A ver, tenemos otra magnitud importante que sería la fuerza, ¿no? Lo vamos a representar con una F mayúscula. A ver, cuando hablamos de fuerza, necesitamos su fórmula también, pero hablamos de fuerza, entonces nos remitimos a la segunda ley de Newton. Tenemos un cuerpo y vamos a interactuar con otro cuerpo. Esa interacción es lo que llamamos fuerza. En otras palabras, vamos a aplicar una fuerza. Entonces vamos a aplicar una fuerza sobre este cuerpo, y la característica de un cuerpo que es una oposición al movimiento sería la masa. Ahí tenemos la masa. Entonces interviene para poder definir a la fuerza la masa. ¿Qué va a pasar si nosotros interactuamos o aplicamos una fuerza a esta masa? A este cuerpo o esta masa se va a acelerar. Y listo. Tenemos entonces estas tres magnitudes: la fuerza, la masa y la aceleración. Esto es lo que conocemos como la segunda ley de Newton. Más adelante también lo vamos a estudiar a detalle. Entonces vamos a expresar a esta fuerza, la fuerza, como el producto de la masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Entonces ya tenemos la fórmula de la fuerza. Es en realidad la segunda ley de Newton. Una ley bastante importante que la vamos a estudiar a detalle también. Entonces tenemos, y ahora sí podemos trabajar dimensionalmente, ¿no? Como se puede apreciar, las fórmulas físicas son bastante cortas, sencillas de aprender, ¿no? No es tan difícil. Entonces, dimensionalmente, o las dimensiones de la fuerza van a ser igual a las dimensiones de la masa multiplicado por las dimensiones de la aceleración. Ya todo lo conocemos. Entonces, las dimensiones de fuerza va a ser igual, ¿no? Esta es una magnitud fundamental. Las dimensiones de la masa, una M mayúscula nada más. Y las dimensiones de la aceleración ya lo calculamos hace rato, ¿no? LT a la menos 2. Y entonces ya tenemos ya las dimensiones. Finalmente la unidad, ¿no? La unidad sería la masa, kilogramo. La longitud, metros. Tiempo, segundos, a la menos 2. Que lo vamos a llevar kilogramo, metro sobre segundos al cuadrado. A todo esto le llamamos Newton. En honor a ese físico inglés Isaac Newton, ¿no?, que estudia o nos brinda tres leyes fundamentales, ¿no? Y dentro de ellas está la segunda ley que lo estamos viendo en la fuerza.
Y listo, ahí tenemos entonces las dimensiones de la fuerza, ¿no?